Hola, buen día. Mi nombre es Karen Escobar Rodríguez. Soy estudiante de Economía y Negocios Internacionales en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El motivo de este video es presentarles mi proyecto final de la clase Operatividad de los Negocios Internacionales y Legislación Aduanera, en donde les voy a explicar sobre la importación y exportación de dulces de grenetina y cerveza de Malta correspondientemente. En primer lugar, ¿por qué decidí importar dulces de grenetina desde Colombia hacia México? La principal razón por la que se decidió este producto es porque México ocupa el segundo lugar en el consumo de golosinas en América Latina y el sexto a nivel mundial, pues el consumo per cápita es de 4.5 kilogramos al año, por lo que las golosinas resultan ser un buen mercado dentro del país. Dicho consumo se le atribuye a que alrededor del 90% de la población consume golosinas, aunque sea de manera ocasional. En México, los principales dulces consumidos por la población son 4: los mazapanes, los chocolates, los dulces con chile y las gomas suaves o gomas de grenetina. Por el lado de la exportación, va a ser cerveza de Malta, desde México con destino a Corea del Sur. Según la Asociación de Comercio Internacional de Corea, en tan solo los primeros 7 meses de este año se han importado cerveza con un valor de 143.92 millones de dólares. El aumento en las importaciones de cerveza está relacionado con un cambio en la forma en que los consumidores beben alcohol, es decir, prefieren bebidas un poco más ligeras a bebidas duras que puedan tomarse en la comodidad de su casa sin necesidad de hacerlo en eventos o reuniones de carácter social. El primer tema que vamos a abarcar es el sistema logístico, que prácticamente se basa en el flujo de información, toma en cuenta el mercado, atraviesa la empresa y cubre con los requerimientos para que el correcto flujo de mercancías sea presente. Dentro de la exportación de la cerveza, en este caso, se va a tratar de seguir el siguiente esquema, en donde lo principal es contar con la suficiente producción del producto que se va a exportar para continuar al almacén, mismo que se necesita hacerlo suficientemente espacioso para poder darle cabida a toda la producción y de igual manera poder evitar accidentes. Lo siguiente es el trato o compra directa con el cliente. Y después de esto sigue la entrega, distribución y transporte. Lo siguiente es el diseño de la gestión logística. Dentro de este punto se toman en cuenta 3 principales ejes, que son los que se muestran en la diapositiva. Estos 3 ejes buscan diferentes objetivos. En primer lugar, la integración de la logística de las estrategias a nivel dirección general. En segundo lugar, establecer niveles de desempeño logístico entre empresas, proveedores, así como mercadotecnia, producción y el servicio al cliente. Y por último, lograr la integración y coordinación de las operaciones internas a todo lo largo del flujo de mercancías. El siguiente tema son las actividades claves del sistema logístico, que como su nombre lo dice, son las principales actividades que se deben de llevar a cabo en las operaciones de la empresa, ya que es necesario darle un seguimiento a la atención a nuestros clientes, métodos de inventario, transporte óptimo para nuestras mercancías y el procesamiento de pedidos. Estas principales actividades son 4. En primer lugar, tenemos el servicio al cliente, que es prácticamente entender qué es lo que necesita el cliente para poder cumplir sus expectativas al 100%. En el caso de la exportación, nosotros debemos de saber qué tipo de cerveza busca nuestro cliente, clara o oscura, el porcentaje de alcohol, en presentación de 210 mililitros, 355, en lata o botella, ese tipo de cosas se debe tener en cuenta. En el caso de importación, nuestro proveedor debe tener en cuenta qué es lo que nosotros buscamos. En este caso, gomas de grenetina, azucaradas, presentación de 90 gramos, etc. En el caso del procesamiento de los pedidos, en este punto, tanto para el producto a importar o exportar, se deben tomar en cuenta las existencias, si nuestros inventarios se encuentran lo suficientemente surtidos para poder cumplir con la cantidad que ocupa nuestro cliente, también analizar los costos para poder entregar cotizaciones lo más precisas posibles, así como proporcionar información sobre los pedidos. Dentro de la gestión de inventarios, prácticamente es todo lo relacionado al inventario, control de inventario para poder evitar tener sobrestock o faltas de mercancía. Y por último, el transporte, que será escogido conforme a la mercancía, el destino, el tipo de mercancía, etcétera, con el fin de escoger el transporte más óptimo para nuestros productos. En nuestro caso de exportación e importación, el principal transporte será barco, que se encargará de llevar nuestras mercancías desde el puerto de Manzanillo hasta el puerto de Busan en Corea del Sur, en el caso de la cerveza, y desde el puerto de Cartagena hasta el puerto de Cancún, en el caso de las gomas de grenetina. De igual manera, vamos a utilizar transporte terrestre para poder mover nuestras mercancías desde nuestros almacenes hasta, en este caso, los puertos, y utilizaremos un camión que cuenta con un tonelaje de hasta 3,000 kilogramos. Los siguientes son las actividades de apoyo, que como su nombre lo dice, son actividades que funcionan como complemento a las actividades clave.
Estas también son 4: almacenamiento, manejo de mercancías, diseño de empaque, envase y embalaje y gestión de información. Dentro del almacenamiento hablamos sobre bodegas o almacenes que estén en óptimas condiciones para que los productos no se puedan deteriorar o sufrir algún daño. En el manejo de mercancías se necesita maquinaria o empleados completamente capacitados con el fin de que la mercancía pueda moverse de un lado a otro sin problemas, así como también que exista un buen acomodo que facilite la entrada y salida de mercancías. El diseño de empaque, envase y embalaje juega un papel muy importante, ya que de este depende que los productos puedan llegar a su destino de la mejor manera, con el menor número de daños, y en este caso estamos usando cajas de cartón con separaciones para evitar choques entre las botellas de vidrio. Y por último, la gestión de información, que prácticamente tiene que ver con toda la información que se presenta dentro de la empresa, estados financieros, gastos, control de inventarios, incluso facturación electrónica o en físico. Este es el tipo de empaque que vamos a utilizar. Como les comenté, tiene separaciones individuales para evitar choques entre las botellas. Los siguientes son los Incoterms. A grandes rasgos, pues son reglas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional. Estas no son una ley como tal, sino que simplemente definen cuáles son los derechos y las obligaciones del comprador y vendedor, independientemente de las mercancías exportadas o importadas. Dentro de nuestra importación, opté por un Incoterm CIF, en el que me corresponde las obligaciones de hacerme cargo de las mercancías desde el momento en el que se encuentran en el puerto del país destino, en este caso en el puerto de Cancún, y es el momento en el que se transfiere el riesgo. En el caso de la exportación, opté por un Incoterm FOB, donde mis obligaciones son simplemente llevarlas. Mis obligaciones terminan en el momento en el que yo voy y dejo los productos en el muelle o puerto para su exportación. También tenemos los diferentes cálculos para poder escoger el mejor Incoterm que se adapte a que se adapte más a nosotros. Entonces, en este caso, como les comenté, opté por el Incoterm FOB, que se encuentra en este lado, en donde mis obligaciones tienen un costo total de $1,768, tomando un dólar como 20.57 pesos mexicanos. Lo siguiente es aduana de importación y exportación. A grandes rasgos, pues una aduana es una oficina pública gubernamental, aparte de ser una constitución física situada en puntos estratégicos. Puntos estratégicos que por lo general son costas, fronteras, terminales internacionales de transportes como aeropuertos o ferroviarios, perdón. Nuestra aduana de exportación, como les comenté, es aduana marítima. Va a partir del puerto de Manzanillo, México, y va a llegar al puerto de Busan, en Corea del Sur. En nuestra aduana de importación, igual es aduana marítima, parte del puerto de Cartagena, Colombia, y llega al puerto de Cancún, en México, como se muestra en el mapa. El despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con diferentes tráficos y regímenes aduaneros deben realizar ante la aduana, las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancía del territorio nacional, ya sea los consignatarios, propietarios, tenedores de las importaciones o los remitentes de las exportaciones. Los tipos de transporte. Como les había comentado, dentro de nuestras importaciones y exportaciones, el principal transporte será marítimo, ya que este es el método más utilizado en el comercio internacional, ya que es el que soporta un mayor movimiento de mercancías y aproximadamente el 80% de las mercancías que se transportan por todo el mundo son transportadas por medio marítimo. Una de las principales razones por las que escogí este transporte es por el volumen y la capacidad de almacenaje de los buques, ya que ofrecen una mayor capacidad a la hora de trasladar más cantidad de materiales. También porque los fletes son más competitivos, como les mencionaba, ya que aproximadamente el 80% de las mercancías se transportan por transporte marítimo, pues este ofrece unos fletes más competitivos. Y por último, la seguridad y estabilidad. Esto hace hincapié en las condiciones climatológicas y meteorológicas, ya que estas pueden retrasar en mayor número de ocasiones la salida o llegada de un avión, mientras que gracias a la robustez, la resistencia y la fiabilidad de buques, estos pueden desenvolverse con mayor facilidad en ambientes más complicados o inestables.
Después tenemos las fracciones arancelarias. En el caso de las gomitas, son cajas con 90 piezas, cada pieza 90 gramos, y un contenido calórico igual a 275 kilocalorías por cada 100 gramos. A este producto le corresponde la clasificación arancelaria 17049099. Del capítulo Azúcares y artículos de confitería, de la partida Artículos de confitería sin cacao, subpartida Los demás, fracción Los demás. En el caso de la cerveza de Malta, hablamos de cerveza clara, 5% de alcohol, presentación de 355 mililitros y de Malta. Le corresponde el capítulo Bebidas, líquidos, alcohólicos y vinagre. Capítulo 22, partida 03, cerveza de Malta, subpartida 00, cerveza de Malta, fracción 01, cerveza de Malta, por lo que le corresponde la clasificación arancelaria 22030001. Las contribuciones al comercio exterior. Las contribuciones prácticamente son pagos que deben de hacerse en caso de realizar actividades referentes al comercio exterior. Algunas de estas contribuciones son el impuesto especial sobre producción y servicios, que se encuentra explícito en el artículo 1 y 49 de la Ley Federal de Derechos, el impuesto general de importación en el artículo 13 de la Ley de Comercio Exterior, el impuesto al valor agregado que se encuentra en el artículo 1 a 27 de la Ley del IVA, y el impuesto sobre automóviles nuevos o ISAN, que se encuentra en el artículo 1 y 2 de la Ley Federal del ISAN. Regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias. Las arancelarias se refieren a los impuestos que se aplican por la entrada o salida de mercancías, prácticamente son los aranceles. Estos pueden ser ad valorem, específico o mixto. También se pueden adaptar a algunas modalidades como lo son los arancel cupo o los aranceles estacionales. Y después están las restricciones y regulaciones no arancelarias, que son medidas que regulan o restringen la entrada y salida de mercancías al país. Las regulaciones y restricciones no arancelarias están explícitas en el artículo 16 de la Ley de Comercio Exterior, Las medidas pueden consistir en permisos previos, cupos, normas oficiales mexicanas, certificaciones, marcados de origen u otros instrumentos que se consideran adecuados para el logro de la política comercial de un país. En el caso de las gomitas de grenetina, cuentan con restricciones a la importación y deben de cumplir con las especificaciones plasmadas en la NOM 051 de 1994, específicamente en el capítulo 4, a excepción del punto 4.2.8, que es referente a la información nutrimental. Ahora bien, tratándose de gomitas de grenetina, malvaviscos y otros dulces parecidos, están sujetos a preferencia arancelaria del 100%. Esto se debe al Tratado de Libre Comercio que existe entre México, Colombia y Venezuela, específicamente en el artículo 6. También dentro de este producto, cabe mencionar que el producto no está sujeto al pago de IVA para importación y que dentro de estas regulaciones aplica una contribución que está plasmada en la ley IEPS, específicamente en el capítulo 4, en donde se debe pagar un 8% del valor en aduanas a aquellos productos no básicos de confitería que sobrepasen una densidad calórica de 275 kilocalorías por cada 100 gramos, que es lo que les mencionaba dentro de las fracciones arancelarias. Después tenemos la cerveza de Malta. En el caso de la cerveza de Malta, en el capítulo 2 de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, menciona que aquellos productos con contenido alcohólico y cerveza con una gradación de alcohol hasta los 14 grados deberá pagar un 26.5% del total del valor en aduanas. Por último, tenemos los regímenes aduaneros. Los regímenes son un conjunto de operaciones orientadas a dar un destino aduanero específico a una mercancía, en base a la declaración que el interesado presente. En México existen 6 regímenes aduaneros: definitivos, temporales, depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico. Para el caso de nuestras exportaciones e importaciones, ambos son de régimen aduanero definitivo, ya que permanecerán en sus países de destino de manera permanente debido a que son productos que se comercializarán en sus países de destino. Y pues esto es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.